Decía Anthony Robbins, escritor y comunicador motivacional: la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hemos cerrado una cuarta temporada de nuestro café más literario, y encima de nuestra mesa todo un crisol de variedades, personalidades y amigos que nos han dejado sus trabajos y sus quehaceres diarios: literatura, poesía, arte, ciencia, música, historia, literatura, de todo un poco. Y bueno, en este mes de agosto, en el que necesitamos descansar y oxigenarnos para tomar ideas y volver con nuevos bríos en septiembre e inaugurar nuestra quinta temporada. En este mes de agosto lo que vamos a hacer serían unos bloques para recordar los mejores momentos y las mejores imágenes de esta cuarta temporada. Una cuarta temporada que empezó con nuestro amigo Alberto Prats Telles, pintor y licenciado en Bellas Artes. Le siguió a nuestro amigo Alberto, presentador de Buenos Días Sanlúcar y excelente comunicador, Raúl Herrera. Y para terminar esta primera parte hablaremos con José Cabral, donde recordaremos sus quehaceres, ¿verdad?, en el mundo de la vitivinicultura, doctor en historia e ingeniero técnico agrónomo. Alberto, eres licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialidad en pintura. ¿Qué te atrajo de esa asignatura? Pues la verdad que desde siempre, ¿no? Desde que era muy niño, parece que un poco me llamaba la pintura. Yo tengo siempre la anécdota de mis abuelos, en este caso mi madre, ¿no?, que era con la que compartía más tiempo en casa. De su forma más fácil de distraerme era un lápiz y un papel, y así pues podía sumar anécdotas y anécdotas. Desde un principio sabía, cuando estaba aquí estudiando, que iba a ir encaminado a eso. Ya mis profesores aquí en la enseñanza secundaria un poco me motivaron también a irme a Jerez y empezar allí mis estudios. Y allí un poco en Jerez fue donde ya me decidí un poco más por la pintura, porque te empiezan a asesorar que si el dibujo, que si la escultura, que si otros temas, y desde un principio pues sabía que iba a ir por la pintura. Pues fue llegar a Sevilla y un poco pues encaminarme. Alberto, yo siempre he pensado que las Bellas Artes es un auténtico privilegio, ¿verdad? Formarse en las Bellas Artes o aficionarte a las Bellas Artes, estudiarlas, manejarlas, tocarlas, porque está siempre en perfecto nexo de conexión con las humanidades y te hace crecer espiritualmente y como persona, ¿no crees? Es que yo creo que realmente las Bellas Artes, o para el artista, entre comillas, ¿no?, en cualquiera de sus facetas, realmente no es solo un estudio que tú realizas, ¿no?, por formarte ni por aprender ciertas técnicas, sino es un estudio de ti mismo, o por lo menos para mí yo lo concibo así. Es un estudio desde que te levantas por la mañana hasta que sueñas por la noche, porque tu mente, o por lo menos la mía, siempre está en ese proceso creativo de decir: ahora esto, ahora voy a continuar por lo otro, ahora creo que si la propia pintura, ¿no?, te va evolucionando según tus sentimientos o según tus etapas, porque de un mes a otro los cuadros pueden ser totalmente distintos, y yo creo que es por eso, que es porque, como bien dices, va unido a eso, a las humanidades y a todo lo que nos rodea, y es un cúmulo, ¿no? Para mí es una experiencia de vida que creo que... Qué bonito es eso, porque yo siempre he pensado que, el que escribe, el que crea con sus manos, modela el barro, la piedra, la pintura, en este caso tú con tu afición y con tu trabajo y tus especialidades en pintura, es verdad como vas haciendo según va evolucionando tu persona, ¿verdad? Según donde estés quizás ubicado, la percepción que tenga del año que estés viviendo, sentimientos, pasiones, y cómo puedes ir evolucionando desde un principio a algo totalmente desconocido. Algo totalmente opuesto. Es que no hay una norma, vamos, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Y tengo muchos compañeros que creo que afirman lo mismo. No hay una norma, hay una base, que esa base puedes tú tirar de ella y empaparte de esos conocimientos, pero realmente eres tú el que va evolucionando con tus experiencias personales,
con la vida que vas viviendo, como bien decías, con el sitio en el que estás. Yo desde hace un año y pico aproximadamente ya no resido en Sevilla, resido de nuevo aquí y a la hora de pintar la luz es totalmente distinta, porque es que yo no veo con la misma luz que veía allí, es una luz totalmente mucho más luminosa, a la vez gris, y todo eso se plasma luego a la hora de pintar, o por lo menos yo creo que me influye y a la vez a mí me enriquece, porque vas conociendo, en este caso yo voy conociendo a otro Alberto, ¿no?, cada vez que empiezo un cuadro. Y eso me gusta, es algo que me llama mucho la atención de mi profesión. O me da a entender de que a la hora de crear, cuando te pones enfrente de un lienzo en el caballete, no tienes una idea preconcebida de lo que vas a pintar. O sea, sabes la idea que vas a hacer, pero no sabes los matices que puede terminar o cómo puede terminar el trabajo en sí, Sí, ¿no? así es, más o menos. Yo, eso también muchas veces, o con compañeros, ¿no?, sobre todo que lo hablo, ahí ellos lo ven como una virtud y yo lo veo como todo lo contrario, pero bueno, no sé, a mí, en parte creo que no concibo otra forma de trabajar. Yo puedo hacer muchos bocetos y puedo tantear mucho aquello que quiera representar, pero como bien dices, en el momento en el que me planto frente al cuadro, es que se me cruza por completo la idea que lleve, o sea, el motivo es el que haya pensado y el que haya plasmado en ese boceto, pero el fin de la obra seguramente no tendrá nada que ver con lo que haya ideado. Bueno, ese es el proceso creativo en sí. Es el proceso creativo en sí, claro está. Tu trabajo en la cartelería guarda ese clasicismo de la cartelería clásica de esta Baja Andalucía. Guarda un tipo de cartel que yo realmente me declaro enamorado de esa época. Los años 40 y 50, incluso si me apuras un poco 60 también, de la cartelería sevillana pura, es decir, fiestas de la primavera y sí, todo, son, ya te digo, para mí son algo excepcional. O sea, me encantaría tener una pared llena de carteles porque me podría llevar horas muertas mirándolo. Son joyas que nos han dejado muchos artistas anteriormente y que han quedado ahí en un poco, en un espacio distinto, ¿no? Porque, por lo que decíamos antes, la fotografía y todo lo demás hace que también los pintores nos llevemos un poco, volvamos al realismo, nos intentamos como que llegue un momento en el que se vea hasta el último pelo de la imagen, y yo soy todo lo contrario a eso. Entonces, yo creo que me baso en ese tipo de carteles porque ya te digo que me llama mucho la atención y creo que han aportado muchísimo y todo lo bueno que se pueda recuperar. Motivos que se van superponiendo y que crean realmente una escena que es innegable que mires cuando lo ves en la pared, y eso es algo que me encanta de ese álbum. Y es verdad, como en este caso en la publicidad en papel, en este caso en la cartelería, cómo se va marcando perfectamente las tendencias del momento en las bellas artes o en la pintura del momento. Se me vienen a la cabeza esos carteles magníficos de los años 20 del verano sanluqueño, donde veíamos un poco esa Sanlúcar más cosmopolita, ¿no? Y el cartel era totalmente diferente, ¿no? Figuras muy esbeltas, cosas muy marcadas, un colorido muy vistoso. Te vas quizás a esa cartelería un poco más de los años 40, un poco de los años 50, que es la que hemos estado, o la cartelería de finales del 19, que era puramente costumbrista, y realista total, y se nota muchísimo, ¿verdad? Se nota esa etapa. Es que es lógico, aunque estemos en un mismo tiempo, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, de cara al arte, pero sí es cierto que, bueno, los primeros que comentabas de los años 20, ahí se juega mucho con el dibujo, por eso, porque figuras muy esbeltas, la típica línea marcada y tonos muy planos, o sea, algo muy concreto, pero a la vez lleno de una explosión de color y de... Son carteles que te alegraban, y sobre todo esos de la playa que comentaba. Además que ahora mismo... Los estás visualizando en las guías oficiales, que se vean perfectamente. Son así. Y luego ya a medida que han ido avanzando, yo siento como tal que, bueno, primero la tipografía ha tenido mucho que ver en esa evolución, puesto que la tipografía se ha introducido dentro del cartel, no a modo de faldón, sino totalmente se entrelaza con los motivos de la obra, y esa tipografía también ha ido evolucionando a la hora de decir, bueno, es que ya no es una tipografía, una simple letra, sino la propia letra es un arte en sí, por lo que conlleva, por lo que la rodea. Cierto. Entonces todo eso, esos pasitos han ido evolucionando, y
Ahora mismo estamos en un tipo, creo, de cartelería totalmente distinta. ¿Qué recuerdos te trae aquella Sanlúcar de los 80, comienzos de los 90? Evidentemente estuviste muy involucrado en el mundo del deporte sanluqueño, una época muy bonita, ¿no? Muy bonita, le llamaban la década, ¿no?, de oro, ¿no? Una época muy bonita. Una época dorada del conjunto verde y blanco. La aparición de 3 medios de comunicación Sanlúcar ya oficiales, como esta televisión, como la cadena SER, como el periódico, le dio a Sanlúcar un aire, digamos, de progresismo, ¿no? Porque es verdad que los medios de comunicación, la principal función que deberíamos tener es el control de los abusos del poder. Claro. Deberíamos. Otra cosa es que se lleve a la práctica. A cabo, ¿no? Claro. Y al poder no le gusta que lo controlen, evidentemente, pero a ningún poder, de un signo ni del otro. Pero el Semanal supo gastarse, y disculpa que vaya saltando de un medio a otro, porque tengo esos recuerdos de aquel periódico, supo ganarse ese respeto a base de fustigarse a sí mismo, ¿no? Es decir, yo me tiro piedra contra mi tejado, pero porque doy una opinión seria, basada en argumentos, y eso te hace respetarte. Ahora, si tú vas de turiferario, mala cosa. Claro. O sea, yo siempre digo que los aduladores son mercenarios de bajo espíritu, ¿no? Y el Semanal era cualquier cosa menos eso. Exactamente. Y tenía buenas plumas. Tenía a una licenciada en Historia, que era Ana Mari, nuestra compañera, Mariqui Romero, llevaba toda la parte de fotografía, Luis de la Rosa, las entrevistas culturales, artículos, y bueno, y las colaboraciones de los sanluqueños, que eran muchísimas. Era fuerte. ¿Cómo fueron o cómo fue ese trabajo deportivo a la hora de radiar los partidos o de llevar la crónica deportiva? Claro, es que coincide todo. Para colmo estás en tercera, que es un mundo perdido, y subes a una segunda división B donde te encuentras equipos como el Getafe, como el Salamanca, como el Atlético Madrileño. O sea, el salto fue mortal. El Villarreal, el Nules, el Levante, el Getafe, el Extremadura, el Badajoz. Equipos que estuve ahora que están en primera edición, el Villarreal, ¿no? Villarreal. Cambiar el nombre al estadio. El Levante. Yo nunca he visto unos vestuarios más bonitos que del Villarreal, una cerámica, pero ultra moderna. Y Dios mío, esto, el sanluqueño no está, a esta altura no está. Y entonces, esas retransmisiones, pues era de pasar del campo de Legabrense, con todo mi respeto para Legabrense, porque Legabrense ya en aquella época tenía hospital, nosotros no lo teníamos, pues yo digo de mi respeto, y ir al Vicente Calderón a retransmitir un partido, o al estadio del Coliseo Romano de Alfonso Pérez, ¿no? Y para hacer un salto, pero había cosas que se hacían. Yo siempre he dicho que el periodismo, el que yo he practicado, como me imagino que estáis practicando también aquí, y especialmente tú que estás en este programa, haciendo estas colaboraciones tan interesantes, si no lo haces porque te guste, difícilmente se va a traslucir la belleza en el trabajo. Y yo recuerdo, y soy testigo, que entonces la banca, yo vengo de la banca, y se trabajaba los sábados, ¿no? Había muchos partidos en segunda B que se trabajaba el sábado. Y ¿quién me lleva a Daimiel para retransmitir un partido a las 7 de la tarde, salir del banco y tirar para Daimiel? Fíjate, al lado de Valdepeñas, por allí, allí, ¿no? Eso está lejísimo, es un aficionado. Yo te dejo mi coche, pero yo no conduzco. No percades y tiraste allí, o yo qué sé, tenés ganas de, ya por el prurito de decir, yo estaba en el Vicente Calderón, era un sábado también por la tarde, yo trabajaba, yo tengo que ir al Vicente Calderón. Si vas con el equipo no pagas, vas en el autobús, pero si vas tú solo, tienes que pagarte lo tuyo. Me pagué mi viaje en avión para estar en el Vicente Calderón, 0-0, dicho sea de paso, y bueno, cosas así muchísimas en segunda división B. También una etapa muy bonita, ¿no? A la hora también es trabajando en panel deportivo, haciendo el tema de deportes en la televisión local, o sea, recorriendo España, visitando y retransmitiendo los partidos. Es verdad que el ascenso del equipo, y yo siempre he dicho que un locutor deportivo, la categoría te la da la categoría que ocupa el equipo. Si está en segunda, eres un locutor de segunda. Si está en tercera, eres un locutor de tercera. Y en segunda vez, pues imagínate, ¿no? Y es verdad que el estar en segunda vez el equipo me permitió conocer más de la mitad de España. Claro. Solo en anécdotas de Luis Merino tengo muchísimas, ¿no? El presidente del Atlético Sanluqueño, un personaje que bueno, igual a la familia no le agrada lo que voy a decir, él se arruinó por culpa del sanluqueño. Él era un importante comerciante, distribuidor, comercializador de productos de la mar, mariscos y pescados, y él vivía, podía vivir desagodamente, pero él tenía un amor como tenemos todo el mundo, ¿no? Y ese amor era el Atlético Sanluqueño. Pero Merino era un tío muy peculiar que contrasta con la llegada de un entrenador exigente, serio, el artífice del ascenso a segunda vez, que era José Enrique Díaz, ¿no?
Y Carlos José Enrique Díaz se hace aquí en Sanlúcar como entrenador y luego lo pretenden muchos equipos. Ha sido entrenador del Jerez Deportivo, entrenador del Cádiz, seleccionador de la selección andaluza, pero él lo hace Luis Merino, ¿no? Y los dos se llamaban muy mal, pero bueno, cada uno respetaba la parcela del otro. O sea, el Cádiz, por ejemplo, ayer a Elche viajó haciendo 2 traslados de tren. El sanluqueño a la zona de Valencia viajaba en avión. Estamos hablando del año 89, 90. Viajaba en avión. Y a Madrid, por supuesto, y de lo mismo y tantos otros sitios. Un hombre muy exigente, que no es que hacía ventas de carretera, con todo mi respeto para la venta de carretera, sino que se iba a Valencia para jugar contra el Levante y se hospedaba en el Alfonso XIII. Es que es verdad, es una exageración. Claro. Luis Merino eso no lo concedió cuando veía la factura del hotel. Y yo recuerdo en ese hotel Alfonso XIII, en el restaurante súper lujoso, que pusieron... Yo me sentaba en la mesa con los que no eran jugadores, como es lógico, ¿no? Directivos, el cuerpo técnico, y pusieron un entrecot con un puré de patata, y Luis Merino llamó al camarero y dice: pare, ven para acá, pare. Llévate esto, que yo no puedo comer manteca, que tengo colesterol. Por el puré, ¿eh? Pues el puré. Era un personaje. ¿Qué ha significado para ti el dedicarte? Prácticamente, porque eres hombre de la banca, evidentemente, pero durante toda tu vida has estado involucrado ya no solo en la prensa deportiva, sino en la gloria social, en la historia de Sanlúcar, en la historia de nuestro contorno, y hoy día sigues haciendo exactamente lo mismo, que tocaremos en la segunda parte de nuestro programa. ¿Qué ha significado para ti exactamente esa involucración, estar involucrado en nuestra historia, en nuestro patrimonio, en nuestra crónica social, crónica deportiva? Yo creo que cuando llegas tú a una etapa de tu vida en la que cumples ya ciertos años, los pocos que te quedan, lo que quieres es aprender. Sí, ¿verdad? Aprender. Y eso es lo que me ha significado, aprender muchísimo, porque al obligarme, pues yo que sé, ayer por ejemplo venía el presidente de la Asociación de Belenistas, pues me tengo que empapar del origen de los belenes, de toda la historia de los belenes, y esto se hace diariamente, y eso es lo más bonito que me puede ocurrir en la vida ahora mismo. Aprender que me quedan, los años que me quedan van a ser poco para todo lo que quisiera aprender. Exactamente, y sobre todo el conocer a gente que hacen un trabajo magnífico, que no salen en la radio, que no salen en la televisión, que no publican en las mejores revistas ni más prestigiosos, sino y hacen trabajo de una profesionalidad magnífica y necesitan estos espacios para dar cabida a ese trabajo. Me alegro mucho porque tú has sido copartícipe de este programa y de alguna forma estamos divulgando algo que el sanluqueño desconoce, que es su historia. La historia del sanluqueño es infinita. Es infinita. De tener una ciudad-estado, utilizando un término griego, porque Sanlúcar era una ciudad-estado desde Ayamonte hasta prácticamente las Almadrabas de ahí, y bueno, y ya enterarte de que Gibraltar ha sido más sanluqueña en años que los ingleses actualmente. Ha sido perteneciente al Ducado de Medina, pues esas cosas las va aprendiendo, y el escuchante, me gusta utilizar el término escuchante, pero cuando lo escucha dice: joder, eso es verdad. Bueno, vete a los archivos que están ahí, tenemos el mejor archivo privado de Europa, y te enteras de que Sanlúcar tiene una historia fecundísima. El pasado jueves tuve el inmenso honor de hacer el primer programa radiofónico que se ha hecho en un convento, separados por una reja. Lo he oído. Y ha sido un auténtico placer las lecciones de espiritualidad que te pueden dar las hermanitas, por ejemplo, Reina, porque como tú sabrás que tú también estás implicado en el tema de la Fundación Puerta de América, pues se van a cumplir 500 años, no solo de la primera vuelta al mundo, sino de la fundación de ese convento Regina Coeli. Y el primer convento de las Islas Canarias, que se funda en La Laguna, es sanluqueño, Regina Coeli. Y el primer Cristo zarpa de Sanlúcar. El Cristo de La Laguna, el Cristo del Perdón, también zarpa aquí. O sea, tenemos una historia para hartarnos y no la conocemos. La mantuvo castellano. Es que la castellano la trajo Alfonso X. Es que son del siglo XIII, es que en el siglo XV, en el archivo histórico de Jerez, tú encuentras en la misma superficie cultivada cepas de palomino o palomina con cepas de castellano o castellana. Eso tiene que decir algo, pero es que ahora tú te pones a investigar y a tratar y a sacar vino de una producción de castellano, que es la variedad más temprana en el marco, igual que la Mantuvo Pilar la más tardía, y te encuentras un sabor diferenciado. Y al final, ¿qué es lo que pretendemos? La genuinidad y el bienestar, ser felices. Pero también tenemos que hablar del campo, del pago donde está claro, criada esa uva. Claro.
Háblanos un poquito qué tipo de tierra tenemos, qué tipo de cepa. Correcto. Cuando nosotros empezamos con, pues siendo nosotros solos, incluso además le vendíamos para vinagre, que eso es otra utilidad importantísima, porque eso ya se está dando, los vinagres ecológicos. Aquí está Videsan, que se ha llevado este año una partida de mosto base ecológico nuestro, y también está en Vinagres El Majuelo, que siempre a mí particularmente me compraba 1.000 o 2.000 litros, y ya lo pagaba a 1 o 1,50 euros el litro, o sea que ya estaba bien entonces, ¿no? Quiero decir con esto que estamos hablando, al principio dijimos, esto está en conciliábulo con los intereses de la bodega, pero también de la viña, y yo tengo que recordar a estos efectos. Los que estamos en ecológico vendemos la uva el 33% más cara que la uva más cara que se venda a nivel del marco de Jerez, ¿eh? El promedio estamos hablando. Y después el cobro es al mes en que haya la certificación del Consejo, no al mes de la entrega de la uva en bodega, ¿de acuerdo? Así que eso que se lo pregunte a cualquier socio de cooperativa, porque esto va dirigido principalmente a los pequeños y medianos viticultores para que se animen y entren en esta dinámica de eso. Sí, esto tiene que ser progresivo, poquito a poco, poquito a poco. Tampoco se trata de inundar el mercado. Esto poco a poco, que exigencia hay mucha, y hay mucha demanda. Vuelvo a insistir, en el tema del vinagre ecológico, es que no se puede satisfacer las demandas de vinagre ecológico que hay con mosto base ecológico. Nosotros ahora mismo somos 11 en el grupo Móstoles, en el marco hay del orden de unos 20 productores de vino ecológico, y en la provincia me parece que somos... me parece que son 40 o 40 y tantos en total, muy poquito, y además con producciones, con superficie, a lo mejor de 1 a 3 hectáreas, excepto 2 o 3 productores que tienen de 3 a 9. Entonces, el fundamento de la ecología en general está basado fundamentalmente en esa cualidad que tienen los seres vivos, que es la resiliencia. Con la resiliencia, para ser explicativo, de alguna manera, tú tienes una afección en tu organismo, lo trata con un producto y tú dices que este producto no me va y duplica la dosis o echa más dosis o cambia de producto que sea más agresivo para tu organismo, que es lo que se suele utilizar también eso en la planta. Y por eso hemos llegado, digamos, a la depauperación del medio ambiente en el tema vitivinícola, que es horroroso, ¿no? No hablemos de cosas de huerta ya. ¿Por qué? Porque los herbicidas acaban que no matan a esta hierba y echan uno más fuerte. Los fitosanitarios de síntesis tengo que sacarlos más fuertes porque ya se me hace resistente el oidio y el mildio, tengo que echar más dosis y por eso se gasta más. Yo no, yo recurrí del 2010 hasta el 2012 solamente al azufre y al sulfato de cobre, con el nombre comercial correspondiente, pero sin aditivos de fitotóxicos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos recordando en este especial, en este recordatorio de esta cuarta temporada, nuestros amigos e invitados. Ahora vamos a hablar y vamos a recordar las imágenes de Ignacio Arrabal, escritor sanluqueño. Hablaremos también y recordaremos las imágenes de Miguel Ángel Borrego Soto, doctor en Historia Medieval y Filología Árabe, y cerraremos este primer especial de la cuarta temporada con nuestro amigo y colaborador de nuestro Café de Levante, don Eduardo Domínguez Lobato, presidente de la Fundación Domínguez Lobato, abogado y escritor. Volvemos en unos minutos. Un café, una tertulia literaria, pero verdaderamente el libro es muy personal y simplemente por también, yo lo pienso que porque cada uno le da el toque y la esencia que quiere encontrar en ese libro, ¿verdad? Claro, además un libro tiene infinidad de lecturas, tantas lecturas como lectores tenga ese libro. Cada lector lee una cosa completamente distinta, no ya de otro lector,
sino una cosa distinta de lo que el propio autor ha querido escribir, y cada uno tiene una cosa, y eso es una grandeza absoluta. Hay por ahí no sé, una anécdota, una frase que no recuerdo exactamente quién dijo, que cuando en la televisión o en el cine uno ve una silla verde, todo el mundo está viendo la misma silla verde. Si tú en un libro lees que en una habitación hay una silla verde, cada lector se está imaginando una silla completamente distinta. Es muy bueno. Y eso es algo es algo mágico, es ¿no? cierto, es algo mágico. Es cierto, ¿verdad? Es así. A mí me gusta mucho la literatura muy descriptiva, y cuando lees algo, no sé si a ti te gusta, pero la literatura tan descriptiva, al final termina siendo una verdadera película. Es una película, bueno, debería de ser, si no lo es, un género en sí mismo, ¿no? Es lo que tú dices. Yo no me gustan mucho las descripciones. De hecho, mis personajes, a lo mejor terminas el libro y no sabes si es alto, bajo, rubio, moreno. Lo que sí sabes es cómo es como persona, cuál es su forma de ser, su carácter, su psicología. Eso me interesa mucho más que los rasgos físicos. O su entorno, ¿no? O su entorno, porque bueno, el entorno también, el entorno en cierta medida conforma a la persona, pero que tampoco me interesa mucho el color de la silla, si hay una silla o cuatro, ¿no? Sino a mí me interesa mucho la psicología de los personajes. Ignacio, ¿cómo fueron esos comienzos literarios? Pues como casi todas las cosas buenas, sin darte cuenta. Yo soy un escritor que básicamente viene de la lectura. Yo soy un lector por encima de todo, muy por encima de mi faceta como escritor, y viene de la propia inquietud que te da el leer tantos libros y bueno, pues un día das el paso, escribes, tal, y viene todo de ahí. Yo solo dejo de escribir por leer. Es la única cosa por la que yo renuncio a escribir, es por invertir el tiempo en leer en vez de en escribir. ¿En qué aguas te mueves? Bueno, ahora mismo en la novela. Empecé escribiendo poesía, escribí cuatro libros de poesía, pero empecé con la prosa, hice una colección de relatos, ahora he publicado esta novela y otra que estoy terminando. Y bueno, es un paso que di porque había cosas que quería contar que ya no me lo permitía la poesía. Había una serie de cosas que me interesaba contar que no podía contar a través de la poesía, sino de la prosa y la novela. ¿Qué retorno ha tenido el rasgo suplementario? Muy bueno, muy bueno. Él ha sido un libro, ha tenido muy buena acogida y yo estoy muy contento. Es mi primera novela, escrita con todo el sentido de lector del mundo, muy bien cuidada por mí, digo, con respecto a que lo he corregido mucho y bueno, a mí me está dando muchísimas satisfacciones. ¿Satisfecho entonces con el trabajo terminado? Muy satisfecho. La editorial Anantes, que es la que me ha publicado el libro, desde el primer momento la acogió con entusiasmo. Son una gente estupenda que están haciendo las cosas muy bien y yo estoy muy contento con... Además el formato del libro es súper agradable, ¿verdad? Es un libro fácil de llevar, fácil de manejar, tiene un tacto y es muy agradable, sí. Lo están haciendo muy bien esta gente de Editorial Anantes, que son mis editores. Pues la nueva novela que estoy terminando ahora también la voy a publicar con ellos. Y lo cuidan todo mucho porque son unos lectores empedernidos, son unos amantes de los libros, entonces eso se nota. Cuando el trabajo no lo hace un director de marketing, sino que premia más el romanticismo, correcto, y el amor y el que hace la portada y elige el papel, el tipo de letra, es un lector, eso se nota en el resultado final. Voy a destacar, si te parece, una frase del rasgo suplementario que dice: tal vez por eso, porque la realidad iba doblegando mi más absoluta firmeza, empecé a frecuentar mi biblioteca con un temor irracional, con una cautela que no era más que los primeros síntomas de la derrota.
esta frase deja la imaginación abierta. A mí cuando yo leí esto digo, bueno, puede ser una frase perfectamente para ilustrar el por qué en España se lee poco, ¿verdad? Bueno, sí, hay gente que parece que le tiene pavor a las bibliotecas y a los libros, ¿no? Pero bueno, en este caso es el comienzo de esa historia de cuando el personaje, el protagonista, se da cuenta de que empieza a olvidar todo lo que ha leído. Entonces, ese primer momento que se enfrenta a su biblioteca con todos esos libros que supuestamente ha leído, siente ese temor, ¿no? A decir, bueno, y entonces si yo he leído esto y no lo recuerdo, quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, qué ha significado toda mi vida, ¿no? ¿Qué me destacas del rasgo suplementario? ¿Algo que te guste leer, algo que te guste o te gustaría que el público oyese? Yo voy a leer, si te parece bien, el final del libro, porque además me parece que resume muy bien el libro y que crea una expectación que además entronca muy bien con el principio otra vez de este libro. Y si te parece bien... Sí, hombre. Así que mientras el doctor Ballesteros hacía pasar a dos fornidos enfermeros y les transmitía no sé qué tipo de instrucciones al oído, yo fui en silencio ideando mi venganza, ya que de otra forma no podía, sería en mi mente donde le diera definitivamente final a la novela. Y entonces me vi de nuevo saliendo del edificio Inexón, después de haber terminado la charla con un rotundo éxito. En el jardín un grupo de escritores de prestigio hablaban animadamente, y oí que uno de ellos decía: «Ese viaje a Palawan contiene una verdad literaria incuestionable». En ese preciso instante supe que había llegado el momento de la verdad, el momento de pasar definitivamente a la vía invisible. Volvieron a entrar en la habitación los dos enfermeros y me agarraron con fuerza de los brazos y me dieron un suave tirón para que me levantara. Antes de salir miré a los ojos al doctor Ballesteros. Es más que posible que uno empiece a olvidar lo que ha vivido, pero jamás cae en el olvido lo que nunca sucedió, le dije mientras me conducían a un cuarto de aislamiento. Y es verdad, en verdad, lo que ha cambiado, lo que ha dejado, ¿no? Esa semilla que ha dejado, esa sinergia que ha dejado, que quizás ya sinergia no, porque hoy día no, pero sí todavía tenemos un patrimonio enorme y sobre todo unas líneas de investigación quizás por descubrir todavía. Sí, efectivamente, ¿no? Yo en Al-Ándalus, pues cuando empecé, digamos, a estudiar la lengua árabe y la cultura musulmana en Al-Ándalus, pues siempre leías lo de siempre, Granada, Sevilla, ¿no? Los grandes centros, ¿no?, de poder, los grandes centros de saber, pero luego descubres, gracias también a los profesores que he ido teniendo, a los directores de tesis, amigos ya, colegas, que las historias locales son las que te van a conformar luego lo que fue la verdadera historia de Al-Ándalus. Como jerezano, como gaditano, pues estudiar la historia andalusí de toda esta zona, pues para mí ha sido un privilegio, porque descubrí que era una zona todavía por trillar, no había apenas estudios, lo que se sabía era poquísimo, y gracias a sumergirte en las fuentes árabes, pues han ido saliendo muchísimas cosas, la verdad. Fuentes árabes, Miguel Ángel, que imagino que con el paso del tiempo también se habrá perdido mucho, ¿no?, de ese material, ¿no? O su conservación es... Hombre, hay obras muy importantes, ¿no? Yo siempre destaco la labor que, por ejemplo, se está haciendo desde la Fundación Ibn Tufail de Almería, de la que yo he sido colaborador científico, por rescatar todas esas obras, ¿no?, que se habían perdido o que se desconocían. Se hizo una gran enciclopedia, un diccionario de autores y obras andalusíes, donde se ha hecho una nómina, eso ya está cerrado, esa parte de la colección, una nómina de autores de Al-Ándalus, de todo Al-Ándalus, o de parte del Islam que tuvieron influencia e importancia en Al-Ándalus, y toda la vida de ellos y sus obras, ¿no? Descubres que hay muchísimas obras que se han perdido, pero también descubres que hay muchísimas obras que están todavía... Que están por descubrir. Están por descubrir, incluso por editar. Hay muchísimos manuscritos en el mundo árabe, el norte de África, por ejemplo, tienen todavía en colecciones particulares manuscritos que pertenecen a autores andalusíes, y todavía hay mucho material que existe, pero que está todavía por editar. Aún así se están editando bastantes obras y se está acercando uno muchísimos aspectos del saber que se desconocían hasta hace poco. Y imagino, Miguel Ángel, también hablando de
ese patrimonio que puede existir en zonas zonas fuera, evidentemente, de España, en este caso en África y en zonas de Asia, podríamos decir que bueno, que también ese patrimonio, con estos problemas que estamos teniendo ahora mismo con la primavera árabe, países que son prácticamente destrozados y bueno, y robados y expoliados, imagino que ese patrimonio también será algo frágil, ¿no? No hasta tal punto, ¿no? Todavía lo que es el norte de África, por ejemplo, lo que es Marruecos, ¿no? Ahí no ha llegado ningún tipo de... Bueno, el expolio puede venir por otro lado, pero con, digamos, los conflictos bélicos y demás que está habiendo, no. De todas formas, la labor que se está haciendo en los países árabes de Emiratos, en la zona del Golfo Pérsico y demás, es muy importante. Hay muchísimo dinero y se está invirtiendo mucho en la cultura, ¿no? Con esa reivindicación del Islam e incluso de Al-Ándalus, ¿no? Pues se están conservando allí en las bibliotecas muchísimas obras que, si no es por estos magnates del petróleo, hoy día sí es que es posible que estuvieran perdidas. Carne Exacto. Y además de piratas, ¿no? Sí, además se están editando por profesores no solo del mundo árabe, sino también de universidades europeas, manuscritos financiados con fondos de esos países y editados en esos mismos países, ¿no? O sea que la labor que se está haciendo allí, la verdad es que es loable, independientemente de los problemas políticos y demás que hay en la zona, no allí precisamente, pero sí en otras partes del mundo árabe. Gracias a esa labor que digo, se están recuperando muchísimas obras, la verdad. Que las piezas son fabulosas, y bueno, se encuentran este tipo de joyas todavía en un perfecto estado, ¿verdad? Después de haber pasado, ¿cuánto? 8 siglos, ¿no? Claro, el problema no, la suerte que hemos tenido en Jerez es que, aunque tenemos ahora mismo un casco histórico degradado, porque aquello es, hay que decirlo con todas las letras, es una vergüenza lo que tenemos allí en Jerez, con el patrimonio que esconde toda esa ruina, que no se ha, digamos, destruido más de lo que se podía haber destruido. Claro. Entonces, cuando se hacen intervenciones arqueológicas, pues surgen este tipo de piezas. Claro, hay que añadir que son piezas de un gran valor, porque Jerez fue una ciudad muy importante, fue la ciudad más importante después de Sevilla en lo que es el Bajo Guadalquivir, en la zona del Valle del Guadalete, y era la ciudad que administraba y que estructuraba toda esta zona, es decir, lo que es el norte de la provincia de Cádiz actual, ¿no? Hasta el río Barbate. Acorde con lo que me estás diciendo, Miguel Ángel, preguntarte en qué situación quedaba socialmente, económicamente, el Jerez de la época andalusí. ¿En qué lugar? Pues era la capital de la Cora de Sidonia en el siglo X. La Cora es, digamos, una provincia, ¿no? Administrativa, jurídica. Sí. Y Jerez fue la capital a partir de mediados del siglo X, si no antes, después de varias rivalidades, ¿no? Con la ciudad de Siduna o la ciudad de Calcena, que estuvo en la Junta de los Ríos actual. Entonces Jerez era la capital económica, administrativa, cultural de toda esta zona. Claro. Hablamos también de un enclave islámico, un enclave que también estaba en la Cora de Sidonia. Efectivamente. Y bueno, hemos estado antes comentando también un poco de esos vestigios, ¿no? Que podíamos encontrar en el Palacio de Medina Sidonia. Por ejemplo. Hablábamos de una rábida, las que tú todavía no crees que pudiese existir, quizás para la vigilancia del estuario del Guadalquivir. Yo creo que es un edificio de mayor entidad, ¿no? Una rábida tiene su entidad, pero yo creo que era un centro urbano muy importante, ¿no? En las fuentes árabes a esta zona se la llama al-Masajid, que eso es las mezquitas, es un plural. Es un plural majestático, está hablando de una gran mezquita. Yo, en mis interpretaciones, mis cavilaciones, todavía eso no está demostrado, por supuesto, porque la arqueología tendría también... pero hay que aquí formarse una maduración antes y una Claro, idea, hombre, hay que cavilar un poco, hay que madurar una idea para ver si luego uno puede empezar a buscar algo, ¿no? Porque si empiezas a pegar picotazos y no sabes lo que te vas a encontrar, muchas veces la interpretación de lo que te encuentras cuesta mucho más, ¿no? Ese masajid o mezquita en plural podría referirse a una gran mezquita que hubiera aquí en la desembocadura del Guadalquivir, y no sería extraño ni descabellado. Es decir, esto es un sitio donde paraban navegantes que venían desde el Mediterráneo, desde la otra punta del Mediterráneo, del mundo islámico de Oriente, hacia Sevilla, y era un lugar estratégico, porque aquí tenían que varar sus barcos, tenían que pagar una serie de impuestos, una serie de aranceles, y era un sitio para alojarlos también. A eso. Tú estás simpático cuando, siguiendo la tónica de este siglo tecnológico que hemos abierto, bueno, cuando llegamos al libro, al papel, al olor, al tacto, ¿verdad?, a ese trabajo terminado, encuadernado, ¿qué relación piensas que sigue teniendo el ser humano
con estos tesoros que todavía guardamos en nuestra casa? Primero, todos necesitamos algo tangible. Fíjate que tu hija cuando ha llegado llevaba la mano a Peppa Pig, luego ha salido con una campanita y probablemente ahora tenga así de por la mano otra cosa. Es decir, que desde chico necesitamos aferrarnos a algo de nuestro mundo próximo. Luego, lo inmaterial está muy bien, está dentro de nuestra cabeza, pero lo material, por pequeño que sea, un lápiz, un boli, un pequeño librito, algo siempre nos hace más próximo, y es como si tuviésemos una agarradera para el día a día. El libro tiene ese contenido profundo, interno, que lo desmenuzamos cada vez que lo leemos, pero tiene esa aproximación física de la encuadernación, del tacto, de qué tipo de página es, cómo tiene los cantos, cómo son los señaladores, qué tipo de letra, si lo está subrayado o no. Tú sabes que cuando te acercas a tus colecciones y a esos libros y revistas que rescatas, una de las primeras cosas que te sorprende es cómo está encuadernado, qué tipo de papel tiene, si está más o menos ajado por el paso del tiempo. Es decir, es que te está hablando, y te está hablando porque es físico. Si eso fuese un ebook, evidentemente no te da una señal de cómo ha pasado el tiempo. Sin embargo, ese librito que tienes ahí ahora mismo te está dando su señal de identidad, porque han pasado muchas manos y muchas circunstancias por él. Eso es la intrahistoria del libro, probablemente. Eduardo, decía nuestro amigo en común, en este caso, académico de las artes y de las ciencias cinematográficas, César Jurado, de quizás la falta, en este caso, de la lectura, por ejemplo, ya no solo de la novela del Quijote o de Cervantes, sino incluso de gran parte de la novela del Siglo de Oro. Quizás es por esa complejidad, ¿no?, en la que está escrita, con ese barroco, con esa prosa barroca, con esa retórica, y que quizás los modelos didácticos que hoy día se están poniendo en marcha en las academias, en las escuelas, no son los más prácticos quizás para este tipo de lectura, para su estudio. ¿Piensas que puede tener razón? O sea, bueno, que tiene razón, por supuesto que la tiene. La cosa es por qué hemos llegado a eso. ¿Por qué hoy no se quiere forzar a nadie cuando algo resulta aparentemente dificultoso o un rollo? Es decir, ¿que leer a Quevedo es complicado? Pues sí, pero levantar pesas también es complicado. Prepararse para hacer la Vuelta a España también es complicado. Sin embargo, la gente que tiene un interés en algo sabe que tiene que entrenarse y tiene que esforzarse. Si no hay esfuerzo, no hay desarrollo de tu talento. Claro. Entonces, hoy todo el mundo está acostumbrado a que se escriben 4 frases de adorno y ya vale, y cuando provocas que haya que reflexionar un poquito más, pues la gente no está dispuesta a eso. Quizás porque tenemos una prisa excesiva. Hoy es que se quiere leer un medio libro en una noche, pero es que todo esto es fruto del estudio. Todos estamos acostumbrados a estudiar. No se conquistó Zamora en una hora, como dice el refrán, y todo lo que merece la pena cuesta tiempo y esfuerzo. Pues ya está, es decir, para dominar el lenguaje hace falta machacarlo. Yo a muchos compañeros le he dicho que, bueno, sí, el inglés hay que estudiarlo porque es un medio de comunicación, no hay más remedio, y es así. Ahora, lo que parece penoso es que gente se afane en estudiar inglés cuando no sabe castellano, es decir, cuando maneja 500 palabras en castellano. Bueno, creo que hay que desarrollar mucho más tu idioma, tu herramienta. Es lo mismo que el que lleva en su mochila, en su herramienta, un tornillo y un destornillador. Bueno, si le surge a usted un problema en el coche, va a tener muy pocas herramientas con que salvarlo. El idioma es igual. Claro. Si dominas 2000 palabras, podrás pensar y discurrir más que si dominas 10, y si dominas 15.000, pues mucho mejor que si dominas 100. Eso es evidente. Evidentemente, pero también estarás conmigo que en este caso eliminar quizás de las aulas y eliminar de las escuelas y de las universidades ciencias como, bueno, en este caso humanidades como latín, filosofía, donde ese pensamiento crítico y creativo sobre cualquier razonamiento humano. Pero porque nos hemos metido en una época, en una vorágine tremenda en la que si no nos da rentabilidad a corto plazo no nos vale. Si alguien te dice, ¿para qué me vale a mí para yo tener un sueldo la filosofía? Luego quitemos la filosofía. ¿Para qué me valen las raíces cuadradas para yo tener un sueldo el mes que viene? Quitemos las raíces cuadradas. ¿Para qué me vale saber de la tabla periódica de elementos para yo ganar un sueldo la semana que viene? Quitemos la tabla periódica de los elementos.
es que por esa secuencia vamos a terminar todos absolutamente analfabetos porque sepamos darle a cuatro teclas para sacar nuestro oficio adelante, y eso es verdaderamente penoso, porque el desconocimiento y la incultura nos lleva a la esclavitud sí o sí, la llamen como la llamen, pero es la esclavitud. Cuando no sepas pensar y no sepas defender tus derechos, habrá otros que lo harán adecuadamente, por ti. Es así. Eso es evidente. Eduardo, cambiando un poquito el tema de la conversación, hay un proyecto, evidentemente hay un proyecto muy interesante sobre el trabajo que hizo tu padre con 100 capítulos de Retaguardia, que se publicó en los años 70, si no me equivoco, en Sanlúcar, y que actualmente estás poniendo de nuevo en boga con una línea literaria, que estás poniendo en imágenes, una música de fondo, o sea, el trabajo está haciéndose por capítulos. Cuéntanos un poquito cómo sí, ese es el libro 100 capítulos de Retaguardia, como decías, basado en la Guerra Civil Española desde el principio, en julio del 36 hasta el 39. Esos 100 capítulos de Retaguardia corresponden a 100 escenas prácticas y vividas de esa Sanlúcar, con los personajes, las secuencias, los fusilamientos que hubo, los cambios de poder en el gobierno municipal, provincial, y eso refleja una Sanlúcar que hoy también sigue estando vigente, ya no solamente por el proyecto y la ley de memoria histórica, por los últimos monumentos que se han hecho, por la reivindicación de esa república anterior al golpe de Estado, por muchísimas razones eso sigue estando vigente. Y a mi padre en su día, cuando ese libro se premió en Madrid y era muy localista, sin embargo ofreció interés, porque no cabe duda que un punto en un pueblo puede ser la repetición y la reproducción de lo que pasó en casi toda España. Él me decía que eso estaría siempre vigente. Yo no le daba crédito para nada. Digo, esto de la guerra civil ya es un archivo cerrado y punto. Y no, se revaloriza y ves que continuamente por distintos puntos demuestra y muestra atención. Entonces la idea es, primero, como fundación, poder reeditarlo porque ya está agotado. La segunda parte, bueno, me pareció también interesante hacerlo, como tú bien sabes, en estos medios en los que se lanzan pequeños vídeos y pequeñas maneras de, con otros medios y otras plataformas, lo escrito hacerlo más digerible, grabar sonoro cada capítulo con imágenes antiguas de Sanlúcar. Y esos 100 capítulos de Retaguardia, pasado a vídeos que se suben todas las semanas a YouTube, haciéndolo más digerible, o ese capítulo puedes escuchar con música uno a uno. Primero, yo creo que didácticamente es muy interesante, y segundo, pues es una obligación que tenemos como fundación para que ese libro 100 capítulos de Retaguardia no se pierda. Aquí seguimos teniendo en la mesa ese paquete de educados, que era el último que abrió mi padre y que evidentemente también es testigo de cómo se escribió ese libro, porque muchísimos cigarros de educados rodearon esos 100 capítulos de Retaguardia. Mira, ahí hay una leyenda muy simpática que yo leía también en el año 72, que pone el paquete de educados que dice: el tabaco puede matar, o fumar puede matar. Mi padre decía: pero no matar, no fumar, me mata seguro. Con lo fumar puede matar, pero no fumar. No fumar me mata seguro, luego yo sigo fumando. Estamos hablando de un tema, yo creo que evidentemente forma parte de tus quehaceres diarios. Sé que es un trabajo complicado, y sobre todo también explicárselo quizás a la gente, ¿no? Porque muchas veces no nos queremos acercar a nuestros deberes o incluso a las obligaciones, ¿no? Y pasan pues las cosas que vemos diariamente en televisión. Y para calmar un poco esas ansias que tenemos de esta vida moderna y convulsa que vivimos todos los días, ¿cómo podemos buscar un término medio entre la felicidad o el éxito? ¿O esta última nos amputa la felicidad? Claro, bueno, yo creo que el éxito no está sino dentro de nosotros. Cada uno con la edad va midiéndose y va adaptándose a lo que significa para uno tener éxito o no. Y el éxito es de una mañana, del día a día, de un trabajo bien hecho, de una conversación, de tener empatía con los que te rodean, de tener más o menos
rentabilidad económica, esa felicidad de las pequeñas cosas y de los pequeños objetivos logrados, eso es lo que va saliendo tu día a día. Que tú recibas un libro después de haberlo pinchado en una subasta atractiva, inconmensurable, eso es éxito. Que te llegue y abrirlo en la propia oficina de correos, eso es felicidad. Es decir, son esos chispazos, como cuando enciendes un mechero, salta la piedra y el gas y ese chispeo que te da luz, esa es la felicidad del momento. Que intentamos repetirla y forzarla muchas veces, también es verdad, y entonces estamos cayendo en una inflación de la felicidad o una inflación del éxito, es decir, ya queremos que todo nos salga bien y queremos tener todos ratos de borrachera, ¿no?, más que de felicidad. Y yo creo que ya poquito a poco el motor se va dejando venir, es como cuando vas en primera y vas revolucionado y vas metiendo marchas, y ya cuando metes la quinta, pues todo es más placentero. Claro. Entonces, solamente con disfrutar del horizonte, muchas veces eso es felicidad. Y el éxito, yo creo que es levantarse todas las mañanas y acostarte satisfecho. Eso ya es un éxito maravilloso. Amigos de Café de Levante, y eso ha sido todo. Nosotros volvemos con el segundo especial de la cuarta temporada. Nos vemos para la semana que viene. Que tengan una grata semana, muy buenas noches y sean muy, muy felices.